Desde el balotaje del domingo pasado y hay coyunturas que concentran cambios que se venían acumulando y bueno, se manifiestan como todos juntos. Estamos en el mismo país que el jueves pasado y a la vez estamos en un país completamente diferente. Se podrían discutir varios aspectos del nuevo escenario político. Uno de ellos es el balance. ¿Cómo fue que llegamos hasta acá? Es una pregunta que recorre el ambiente o que está en el ambiente. ¿Cuáles son las razones para que un representante del libertarianismo más radical se haya consagrado nada más y nada menos que como presidente? También se podría hacer un balance de la campaña a la luz de la actitud que están tomando los protagonistas luego del triunfo de Javier Milei, porque a decir verdad se manifiestan por lo menos algunas incongruencias. Parte de la extorsión para lograr un alineamiento incondicional con Sergio Massa era afirmar que del otro lado estaba el fascismo, pongo comillas. Sin embargo, después del balotaje, el fascismo fue recibido en la residencia de Olivos, Javier Milei por parte de Alberto Fernández, y el ala más dura de ese fascismo, Victoria Villarruel, Celeste hablaba de ella recién, fue recibida por Cristina Kirchner en el Senado. Es decir, o dieron un giro copernicano para transformarse en demócratas después de las elecciones, en realidad era todo una sobreideologización, si se quiere, en la campaña, como parte de la campaña para lograr un rédito electoral que además no tuvo lugar. Ahora, como conclusión, hay que tratar de que haya una correspondencia entre las palabras y las cosas. También habría que reflexionar en torno a cambios o a los cambios y desplazamientos de la sociedad argentina en términos políticos e ideológicos, los cambios culturales, las transformaciones en la sociología del trabajo y en la precarización de la vida que condujeron a que una parte importante del electorado conectara con algunos aspectos de los planteos libertarianos. Ojo, también habría que discutir los límites de esto mismo. Es decir, ¿dónde termina la bronca por una crisis crónica y un malestar general que viene desde lejos y comienzan los acuerdos políticos o ideológicos con el programa de Milei? ¿Cuánto de expresión de voto rechazo a todo lo que había, de hartazgo, de saturación, de repudio a la política tradicional y cuánto de verdadera identificación política o ideológica? Tema dificilísimo porque los movimientos de la sociedad, de las clases sociales, su desplazamiento no se pueden medir con herramientas de alguna ciencia exacta. Esa ciencia exacta no existe. Yo tiendo a pensar que hay más componente de voto bronca que los otros elementos, pero también es cierto que la bronca se direccionó hacia un lugar específico y no hacia otros. Y esto impone una reflexión del presente que no sea ni ritualista, ni celebratoria, y que evite las oscilaciones, o mejor dicho, los bandazos, entre el optimismo ciego o el pesimismo paralizante. También habría que discutir el estrepitoso fracaso de una táctica y una estrategia política que el colectivo de la revista Crisis describió con bastante certeza en un editorial al que titularon La anomalía salvaje. En ese texto condenan esa idea de que el peor de los nuestros es mejor que el mejor de ellos, porque es capaz de fabricar una enorme máquina de humo que en definitiva solo narcotiza nuestras ansias de algo mejor. Para decirlo con nombre y apellido, dicen en Revista Crisis, Sergio Massa no conquistó la sobrevida que prometió y el intento por llegar a la presidencia sin escatimar recursos favoreció el ascenso de la ultraderecha y nos condujo a un penoso conformismo con el presente de injusticia. Basta de confiar en nuestro destino a los profesionales de un pragmatismo sin resultados. Más adelante, en la revista Crisis, dicen que habría que terminar con el fetichismo del Estado, la búsqueda del reconocimiento institucional como medida de éxito, la integración de unos pocos que insensibiliza ante el padecimiento de la mayoría, la aceptación resignada del mal menor para evitar la catástrofe, el goce por un tacticismo rosquero sin estrategia de mediano plazo. En definitiva, el colectivo de Revista Crisis da cuenta del fracaso de pretender combatir a la derecha con lo que llamamos muchas veces el extremo centro.
Es decir, que copie no solo el estilo de los adversarios, sino cada vez más su agenda. El ajuste, el punitivismo, el objetivo hacia dónde ir. El tema es que todos estos debates son necesarios e importantes, pero se ensamblan con una cuestión que a la vez es urgente. Porque Javier Milei es presidente, es el presidente electo, y comenzó a desplegar sus ideas, su programa, que es básicamente un programa de guerra de clases, de guerra social contra los trabajadores, las trabajadoras y todos los sectores populares. Si uno suma todo lo que Milei declaró y anunció en estos días, se configura un plan justamente de esa naturaleza. La privatización de los medios públicos, de YPF, de Aerolíneas Argentinas. Como definición general dijo que se iba a privatizar todo lo que sea privatizable. El recorte drástico de la obra pública y en los gastos del Estado, al punto tal que se puso en duda incluso el pago del aguinaldo. Un recorte fiscal que debería eliminar subsidios y por ende tendría que aplicar nuevos tarifazos. Probable reducción de trabajadores del Estado. Avances sobre las jubilaciones, porque el gasto público, una parte considerable, tiene como destino las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales. Todo esto en un contexto de inflación galopante y licuación de ingresos. En definitiva, un plan menemista desplegado a cielo abierto, y de hecho le dijo a Alberto Fernández en su visita a Olivos que él era un menemista y que en ese sentido era distinto a Macri porque era más gorila. Así se definió por la negativa, pero por la positiva se definió como menemista. ¿Cómo está Milei y su coalición política para intentar reeditar un neomenemismo? Bueno, la verdad que débil. Lo que se intenta tapar con todas las declaraciones rimbombantes de estos días es precisamente esa debilidad. A diferencia de Menem, no tiene un partido, una estructura nacional fuerte. Menem tenía nada más y nada menos que al Partido Justicialista. Es muy débil también en el Congreso. Justamente el loteo que está haciendo por estas horas con los puestos del gabinete tiene que ver con intentar acercarse a una mayoría o primera minoría que le permita aprobar algunas leyes en el Congreso o un paquete de leyes. Ya tuvimos la experiencia de un gabinete loteado bajo la administración de Alberto Fernández y bueno, ese fue uno de los grandes problemas políticos de su gestión, no el único, pero uno de los problemas. Milei tiene además muchas trabas legales para implementar gran parte de su hoja de ruta. No cuenta con una situación internacional tan favorable como la que tenía Menem, con un neoliberalismo que aún gozaba de buena salud, y la crisis es muy grave, pero no llegó todavía, aunque él amenaza con que sea así, quiere mostrarla como futuro inmediato, a una hiperinflación que a la vez imponga un disciplinamiento y vea como única salida un pedido de orden a cualquier costo. Sí, quizá, y esto hay que pensarlo, estemos ante una crisis tan extenuante que resignó a muchas personas, pero no necesariamente es lo que prima en el promedio. Muchos de los votantes de Milei simplemente querían rechazar lo viejo y mejorar con lo nuevo. Ahora, esto solamente describe el escenario para una lucha, para un enfrentamiento que no es solo posible, sino que se está tornando cada vez más inevitable. Esta ecuación, si no es aprovechada del otro lado, por los sindicatos, los movimientos sociales, la juventud, el movimiento de mujeres o la diversidad, puede cambiar, porque las relaciones de fuerza no son estáticas y eternas y hay que ser conscientes de una cuestión. Estamos ante un gobierno que tiene la decisión y la aspiración de cambiar la relación de fuerzas en el sentido regresivo. Un gobierno que no quiere contener la crisis para un ajuste negociado, sino que quiere acelerar la crisis, para gobernar a través de la crisis con una política de shock. Esto acelera los tiempos, rompe la dinámica y debería sacarnos de todo rutinarismo. En este sentido, en este contexto, son auspiciosas las asambleas en los medios públicos, entre los trabajadores y trabajadoras estatales, aeronáuticos, paros en la industria del neumático, quite de colaboración en las fábricas de la alimentación. Hasta la CGT, a través de Héctor Daer, fue más crítica de lo que uno se podría imaginar y eso habla de la situación. Auspicioso
necesario, pero no suficiente, porque el plan es grande y general y requiere de una resistencia mayor y también general. Que no te gane la indiferencia. Toma partido